Eso me da pie para hablar de Arqué. Me avisan que estamos grabando. Gracias. Eh, Decía que los espacios vacíos cumplen funciones muy importantes en la arquitectura y que la arquitectura es una palabra compuesta que habla de quién es el jefe arquitecto. La palabra, el tectón era el jefe, el que coordinaba. Y arquitectura es el orden. Arqué, viene del griego. De donde viene la queridísima palabra jerarquía, donde hiera hace alusión a lo sagrado. Digamos que la jerarquía es un orden sagrado. Hasta acá, esta introducción, donde hay tres preguntas que yo les comparto, que las pueden guardar y entran en el bolsillo del caballero, en la cartera de la dama, que es preguntarnos con qué está hecho, cómo está hecho, para qué está hecho. Y en esa imagen podemos ver un dintel hecho de ladrillos, que es la forma más tradicional que conocemos de repartir el peso para abrir una ventana. Y con eso termina esta parte de la introducción para hablar de los dinteles, para hablar de que el ladrillo, por más antiguo y básico que sea, se puede utilizar de muchas maneras, pero nos da la pauta para poder charlar sobre el Estado, la modernidad y la religión como algo que está hecho, como algo que fue hecho de alguna manera y con algo que fue hecho para algo, ¿sí? En este caso, la figura de la ventana es categórica también para los que venimos de ámbitos de fe. La ventana, la puerta, tienen una función en el mensaje de Jesús muy importante. Ya lo vamos a volver a ver, pero quisiera que mientras charlamos sobre el Estado, modernidad y religión, no perdamos la línea que les planteo de tratar de ir para el lado de una mirada cristiana crítica. Bueno, eso como introducción solamente. Ahora sí los puedo ver a todos y todas. Puedo leer sus mensajes. Eh, Quisiera comenzar hablando del Estado, ¿sí? Yo preparé una pequeña guía, después se las voy a compartir, pero como les presenté en el flyer de invitación, no sé si todos están familiarizados con el libro de C.S. Lewis que se llama El león, la bruja y el ropero, pero elegí ese, ese título porque por lo general casi todas las presentaciones, reconstrucciones, discusiones respecto al ámbito de la religión o la creencia o la fe, depende del marco teórico que se use para definirla, siempre utilizan la dualidad, ¿sí? Ese primer momento que les presenté de lo concreto, como la religión y otra cosa, la fe y otra cosa. Y ese modelo de dualidades o de conceptos apareados siempre genera un blanco y negro que si bien es útil para identificar, para entender qué es, imaginen o recuerden el caso del ladrillo, qué es, separado en comparación de esto, es útil para entender qué es, pero cuando uno quiere pasar a los planos siguientes del análisis, como es un andamio, cuando es un dintel, no les sirve simplemente tener dos categorías apareadas o comparadas para entender una o la otra. Entonces me pareció muy, muy interesante eh, llevarlo a una pregunta y al mismo tiempo hacer alusión a una obra de la literatura que algunos podremos llamar como apologética, porque tiene un claro interés de reinstalar o presentar lo que desde el ámbito evangélico protestante llamamos como cuál es el mensaje de salvación, ¿sí? Una especie de núcleo fundamental de cuál es la creencia cristiana que pone en la historia de Luis a un león, que sería Cristo, tratando de recuperar, perdón es que le spoileé el libro al que no lo leyó, pero tratando de recuperar, recomponer un orden instalado por él en un país, en un planeta que se llama Narnia, que está gobernado por una bruja.
al que acceden seres humanos de nuestro tiempo a través de un ropero. Les recomiendo que lo lean, esto me parece que es solamente una síntesis, no les arruina nada de qué se trata. Además son 7 libros, la historia es bastante más compleja. Pero para pensar Estado, modernidad y religión, me pareció interesante utilizar esas 3 figuras que identifica de alguna manera Luis como 3 elementos fundantes de qué es la interpretación cristiana, ¿sí? De la realidad, ¿no? Hay un actor que es Jesús, que es Dios encarnado. Hay una situación estructural caótica, desordenada, corrupta, como fuere llamar, que está regida por una bruja, o por un poder, o por un ser, un individuo o una organización que somete a un espacio a una determinada forma. Y el ropero, me parece en su poética fantástico, desde la perspectiva protestante y como una introducción a charlar sobre el Estado y la modernidad, un ropero es por lo general un artefacto, ¿sí? Un mueble de madera que está adentro de la casa, ¿sí? Que está en el ámbito de la privacidad, al menos de lo privado, pero de la privacidad o la intimidad de las familias, de los individuos, que implica una casa o que implica algún tipo de orden social donde yo tengo que almacenar, ya sea mi ropa, ya sea mis alimentos, lo que fuera, pero es un ámbito privado, el ropero. Y el ropero termina siendo la puerta de acceso a una realidad, otra, no sé si paralela, no sé si cómo definirla, lean el libro, eh, pero que es interesante para plantear un poco la mirada de esta charla, donde hay un énfasis a la individualidad. El acceso de los chicos Pevensey a este mundo que es Narnia es a través de la individualidad, de la interioridad. Para pensar la historia del surgimiento del Estado, eh, yo elegí algunas fechas interesantes que voy a enunciar, pero que tienen gran peso. Tal vez algunos las conozcan, tal vez no. Pero todas hacen alusión o a un texto o a un evento en los cuales eh, más o menos podemos ver que hay conflictos de intereses. Eh, el conflicto de interés, si bien no es rector de, del orden social, sí sabemos que se plantea un origen de la necesidad y la búsqueda de la satisfacción de las necesidades como motor para la organización colectiva. Eh, Les menciono textos y fechas para que vayamos haciendo una presentación. Lo que les comento de las Crónicas de Narnia es un libro que se escribe en 1950. Es la última piedrita que tenemos. Y nos tenemos que remontar hasta el 350 a.C., cuando Aristóteles, en sus diálogos, en sus enseñanzas, introduce las primeras categorías que aparecen en la metafísica. Menciono a Aristóteles porque hay un consenso en la sociedad occidental de situar a la filosofía griega como un punto de partida para comprender el mundo que hoy decimos está organizado como occidental y cristiano. La metafísica de Aristóteles. Después salto bastante lejos hasta el año 405, cuando se hace un concilio y se establece el canon bíblico. Eso es en el 405 de nuestra era, después de Cristo. Tenemos que esperar hasta el 850, aunque la sociedad occidental, como la conocemos hoy, todavía no lo sabía, se va a enterar mucho después. Pero en el 850 se escribe Las Mil y Una Noches. En el año 1200 se escribe el poema del Mío Cid. En el año 1300 Dante escribe la Divina Comedia. ¿Por qué menciono estos 3 textos, ¿sí? Como una secuencia? Porque hay que señalar de que hay un orden mundial entre el 850 y el 1300 marcado por un paso de la hegemonía política que había habido en Bizancio,
que cae en el 470, el Imperio Romano de Occidente cae en el 470, hay un cambio de eje hacia lo que Occidente va a denominar Oriente, pero que en ese momento no existía como tal esa separación. Pero el poema del Mío Cid ocurre en el borde, las mil y una noches ocurre en el borde, en la frontera, en el afuera, porque el poema del Mío Cid se escribe en un contexto donde todavía coexistía en España eh, un orden social islámico, coexistía, bien digo, con un orden social cristiano, que estaba tratando de formarse en Francia, con los carolingios. Después podemos investigar más sobre eso. Pero la influencia del pensamiento musulmán a veces es una pata de la mesa que no se menciona mucho, pero es fundamental para entender el surgimiento del Estado. En 1300, Dante escribe la Divina Comedia. Y acá empieza el momento del Estado que nos interesa un poco más. Porque Dante, en la Divina Comedia, vamos, es larguísimo el texto, es interesantísimo, hay que leerlo, yo solamente voy a rescatar esto. Él hace un camino, ¿sí? Desde el infierno hasta el cielo, en el que se encuentra él mismo como protagonista de la historia, dialogando con personas. Estas personas, y solamente rescato esto, entre tantas cosas que podría rescatar, estas personas le cuentan su historia para que no sean olvidados. ¿Sí? Son individuos, son personas que Dante conoció en su vida, como yo te dijera, el verdulero de la esquina de mi casa, más allá de que pudieran tener un estamento social más alto o más bajo. En el 1300 ya Dante fusiona en una obra, digamos, satírica y no tanto. Él le pone comedia, pero las cosas que tratan el tema no son tan graciosas. Ya sé que la categoría de comedia no hace alusión a lo gracioso, pero concretamente Dante inaugura un texto sobre la individualidad suya, su transitar, su interpretación, las personas que él conoce, en el 1300. En el famoso Cinquecento del Renacimiento italiano, tenemos en el año 1497 un texto patrocinado, podríamos decir, o acompañado por Da Vinci, ¿sí? Ya me voy a fijar bien el nombre del autor. Denme un segundo. La Divina Proporción la escribe Luca Pacioli. La Divina Proporción de Luca Pacioli en el 1497. La escribe junto con Da Vinci. Da Vinci hace algunos dibujos. La Divina Proporción no trata sobre nada autorrepresentativo del hombre, sino lo que el hombre ve. Es como una oda a la